hoy vamos a hablar de otro personaje que cumple también una misión libertadora. Y esta causa es la mayor causa. Esta obra libertaria es la más extraordinaria de todas. Es la libertad, hermanos, es la libertad que Cristo Jesús ganó para nosotros y que se hace una realidad en nuestra vida gracias a la obra poderosa y victoriosa del amado Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y por eso yo quiero invitarlos, hermanos, a que vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de 2 de Corintios capítulo 3, para leer un texto que va a servir de punto de partida a esta reflexión sobre esta causa libertaria, sobre esta obra de liberación, la más extraordinaria de todas, que es realizada por el maravilloso Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, capítulo 3, verso 17. Y antes de leer el texto, los voy a invitar, hermanos, a que hagamos una palabra de oración para que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nos ayude a entender el mensaje que Él quiere que hoy pueda ser captado por cada uno de nosotros. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Pero haremos antes de leer. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre, vamos a leer tu palabra. Oh amado Espíritu Santo, tú que inspiraste este libro sagrado, ilumina nuestras mentes para que podamos captar tu mensaje y nosotros también seamos partícipes de esta obra maravillosa de libertad, de liberación que deseas hacer en la vida de cada uno de nosotros. Queremos ser libres en Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, obra eso en nuestra vida. Lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad, libertad. Hay verdadera y auténtica libertad. La libertad que Dios ofrece. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿libres de qué? ¿No es cierto? Aquí somos libres. La pregunta es, ¿libres de qué? Y podríamos nosotros responder esa pregunta con varios textos, desde varios enfoques, pero hoy quiero invitarlos a que nos concentremos en un texto donde Jesús mismo explica de manera bastante concisa, resumida, la obra liberadora que el Espíritu Santo quiere, puede y desea hacer en tu favor y el mío. Y para eso, mis hermanos, quiero invitarlos a que vayamos juntos al Evangelio según San Juan. Porque en San Juan, especialmente en los capítulos del 14 al 16, encontramos la explicación más amplia acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante subrayar esto, hermanos? Porque nosotros, en realidad, hablamos poco del Espíritu. Hablamos poco del Espíritu Santo. No es un tema al cual le dedicamos mucha atención. Como adventistas del séptimo día tenemos que reconocer, ¿sí?, que nuestra comprensión de la persona del Espíritu y de la obra del Espíritu no es la adecuada, porque no le hemos prestado la suficiente atención. Yo me acuerdo de una experiencia de un pastor que contaba la siguiente experiencia que él tuvo. Estaba predicando, dice, un miércoles de noche en una iglesia y predicó sobre el Espíritu Santo. Y luego de terminar el tema, como de costumbre, el pastor se paró en la puerta de la iglesia, como sucede en muchos lugares, y la gente salió y se despidió cordialmente. Pero al final de la fila hubo una hermana que como que estaba esperando, ¿no? Que la gente pase, y luego se puso ella, ¿no? Y después se acercó y dijo, pastor, mire, yo
quedado con una gran pregunta, inquietud en mi mente luego de escucharlo hablar a usted esta noche y quisiera que usted me ayude un poquito. Dice, mire, yo cuando cierro mis ojos e imagino al Padre, a Dios el Padre, dice, no tengo mayor problema. Lo imagino en su trono ahí, sentado, ¿no? Con su cabellera blanca, ¿no? Su rostro glorioso. Si yo lo imagino al Padre, no tengo problema. Dice, luego pienso en el Hijo, en Jesús, y no tengo problema. También rápidamente viene a mi cabeza una imagen mental de Jesús. Rápidamente. ¿No? De Jesús, su rostro tierno, su mirada amorosa. Yo la puedo imaginar, vívidamente, vívidamente. Pero luego dice, cierro mis ojos y pienso en el Espíritu Santo. Y ahí todo se me complica y se me confunde, pastor. Porque veo símbolos, paloma, fuego, veo símbolos, pero me cuesta imaginarme al Espíritu. Interesante reflexión. Es verdad. O sea, tenemos que reconocer que nuestra comprensión del Espíritu Santo es limitada, bastante más limitada que la comprensión del Padre y del Hijo. Eso ha hecho que surjan incluso dentro de la iglesia discusiones sobre este tema, sobre la persona. Es más, hay quienes cuestionan que el Espíritu Santo sea una persona divina en realidad. Todavía hay personas que cuestionan eso. Si el Espíritu Santo es realmente una persona divina. Así que es fundamental, hermanos, que nosotros vayamos a esto de la palabra de Dios para entender cada vez mejor quién es el Espíritu y cuál es la maravillosa obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Y entonces con esto en mente leamos las palabras de Jesús, porque en Juan 14 al 16 tenemos una de las explicaciones más amplias que el mismo Jesús hace sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y en San Juan 16, versículos 7 al 9, esos son los textos que vamos a leer en este momento, vamos a leer esta parte de la explicación que Jesús está haciendo acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo, especialmente la obra de libertad que quiere hacer en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, versículo 7 de San Juan 17, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y esto ya es interesante, hermano. Esto es muy interesante. Porque Jesús está diciendo, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. Para la realidad actual de este mundo, en esta situación en que está, es mejor, hay algo mejor que yo esté con ustedes en persona. Es tremendo pensar esto. Uno se pone a pensar, ¿qué puede ser mejor que Jesús esté en persona con nosotros? Era lo mismo que pensaban los discípulos, pero Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué podría ser mejor que tú mismo, en persona, estés con nosotros? ¿Se puede pensar? Sí, definitivamente. ¿Qué puede ser mejor que eso? Pero Jesús mismo dice, no, un momentito, hay algo mejor en esta realidad, en este plan de salvación en desarrollo, hay algo mejor, importantísimo. Y eso solo va a suceder si yo me voy, porque si yo me voy yo se los voy a enviar. Les voy a enviar al Consolador. Y esta es una palabra muy interesante. El griego parácletos. Parácletos. No hay una sola palabra que pueda traducir, hermanos, el griego parácletos. Por eso usted su versión va a encontrar, usted abre distintas Biblias y encuentra distintas palabras. No sé qué dice la suya ahí. La mía acá dice consolador en esta aquí. ¿Sí? Consolador. Pero en mi casa tenía otra Biblia que hablaba de el ayudador. ¿Sí? También hay otro que dice ayudador. ¿Sí? Confortador está por ahí, ¿no? Confortador. Porque no hay una sola palabra que encierre todo este concepto grande del parácletos. Y este concepto es clave porque este es uno de los textos, hermanos, que nos hablan de la divinidad del Espíritu. De la divinidad. Hay algunos que cuestionan la divinidad. Entonces, este es un texto clave. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque cuando tú lees este texto con uno que está en la página anterior, capítulo 14, versículo 16. Ahí mismo, ¿no? La otra página, al costadito.
Ahí Jesús está hablando y usa la misma expresión. Dice allí, en el 14:16, dice así: yo rogaré al Padre, otra vez, y Él os dará, ¿qué dice? Otro consolador. ¡Wow! Es otro consolador, otro parácletos. Es decir que hay otro, pues. ¿No? Claro. ¿Quién es? Dice, yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador. ¿Cuál es este? Y es interesante porque esa palabra en griego, este otro consolador, se refiere a uno igual en cualidad, a uno igual a mí. Está diciendo eso, a uno que es igual a mí. Otro, literalmente está diciendo aquí, voy a rogar al Padre para que envíe otro igual a mí, a otro consolador como yo. ¿Por qué? Porque la Biblia llama a Jesús consolador. ¿Dónde? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Y ahí va a aparecer otra palabra interesante, que es traducción también del mismo parácletos. No pierda Juan, por favor, Juan 16, pero vaya, y es el mismo Juan. Juan es el que usa el término. Las cartas fueron escritas por el mismo apóstol Juan. Así que es el mismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, donde ahora se refiere al otro parácletos, al otro consolador. ¿Sí? Y dice así: hijitos míos, ¿encontraron ya? 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado en griego es parácletos. Parácletos. Es parácletos. Él es el otro. O sea que en Juan 14 lo que Jesús está diciendo, yo. Y es la Trinidad completa, porque yo, el parácletos, voy a rogarle al Padre que envíe al otro que es igual que yo. ¿Sí? Entonces, claramente, hermano, esto es un texto que sugiere, claramente, no hay que forzar el texto, no, el texto es claro, el texto sugiere con claridad que aquí hay 3 personas divinas que trabajan todo el tiempo con un mismo objetivo en mente: la salvación de la raza humana. Amén. Amén, hermanos, alabado sea Dios. Y ahora volvamos al 16. Estos versículos que estamos leyendo, versículo 7, porque con esto en mente estamos hablando de una persona divina que ha sido enviada por Jesús para hacer una obra especial. Y está diciendo por eso en el versículo 7 del capítulo 16 de Juan: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Y por qué es tan importante que Él venga? Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es convencernos, ayudarnos a entender. La palabra griega también aquí tiene esta idea de sacar a la luz, de exponer algo que no está tan a la vista, que no se ve tan fácilmente. El Espíritu es el que saca a la luz, el que te ayuda a ver lo que no se ve a simple vista. Este es el sentido del texto, ¿sí? Él te hace ver lo que sin su ayuda no ves. Te ayuda a reconocer lo que sin su ayuda no reconoces. Es una obra de esclarecimiento, ¿no? Ese colirio espiritual que abre tus ojos para que puedas ver lo que Dios quiere que veas. Y lo primero, según este texto, que Dios quiere que veamos, hermanos, es lo que significa el pecado, porque Él desea liberarnos del poder del pecado. Dice, Él os convencerá, Él les mostrará lo que realmente es el pecado. Lo que es el pecado.
Él es el único que puede guiarnos, hermanos, a identificar los pecados que tenemos en nuestra propia vida. Porque nosotros por naturaleza somos propensos ¿a qué? A pecar, sí, eso es verdad. Pero no solo pecar. ¿Qué hacemos con el pecado? Lo ponemos debajo de la alfombra. Lo escondemos, lo camuflamos, lo disimulamos, ¿sí? Lo disfrazamos, lo justificamos, lo racionalizamos. Todo eso hacemos nosotros con el pecado. Y nos sale natural, hermanos. No hay que forzarlo eso, pero nos fluye. Con nuestros pecados somos así, ¿o no? Así somos. Y aquí todos tenemos la misma condición humana, así que, como dijo el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. Así que aquí estamos todos con la misma situación. Y al mismo tiempo, cuán rápidos somos para señalar con el dedo el pecado del otro. También esa es otra especialidad que tenemos, ¿no? Uy, hermano, eso sí somos campeones, ¿no? Así como somos rápidos para esconder el nuestro, rápidos, pero así, no al vuelo, ¿no? Olemos, ¿no? Sí. Olfateamos. Mira, escuchaste. Oh, te enteraste. Sabías. Oh, ya te contaron. Tristemente, esa es la triste realidad humana, nuestra triste condición humana. Y eso es justamente lo que el Espíritu Santo trabaja, hermanos, por ayudarnos a resolver. Porque el pecado, hermanos, es la enfermedad de los nervios espirituales. Nos vuelve insensibles a la diferencia entre lo correcto y lo equivocado. Tanto así que lo normalizamos. Por eso somos tan expertos, hermanos, en disculpar nuestro pecado y señalar continuamente el pecado del otro. Pero esto es un problema grave, porque el pecado no es que aparta a Dios de nosotros. Dios no se aparta de nosotros porque somos pecadores, hermanos. No se aparta de nosotros porque somos pecadores. ¿Recuerda usted la historia del jardín del Edén? El día que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Dios dijo, pecaron, se acabó. Chao. Ahora es su problema. Yo les dije, les advertí, hablé con ustedes, les di todas las orientaciones precisas. ¿Cuánto tiempo gasté explicándoles? Y ahora resulta que ustedes me salen con esto. Sorry. ¿Eso dijo Dios? No. ¿Qué hace Dios en Génesis 3? Va a buscarlo, Adán. ¿Qué pasó, Adán? ¿Y qué hace Adán? ¿Qué hace Adán con Eva? Adán va y busca. ¿Dónde me escondo? Esconderse. Y hermanos, tristemente esa es la realidad. No es que Dios se aparta de nosotros. El pecado hace que tú y yo nos apartemos de Dios. Esa es la tragedia del pecado. Cuando pecas, ya no quieres orar. No quieres orar. No tienes ganas de orar. ¿Qué le vas a decir a Dios? Cuando pecas, ¿quieres abrir la Biblia? ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? No quieres abrir la Biblia. El pecado hace separación, como dice Isaías 59:2. El pecado hace separación entre tú y Dios. El pecado te aparta de Dios. Te vuelve insensible espiritualmente. Tu discernimiento se nubla. Pierdes la capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo. Y comienzas a caminar por el camino equivocado.
Ese es el sentido de la palabra griega pecado, hamartía, errar al blanco, desviarse del camino. El pecado hace que tú te salgas del camino, comiences a andar por el borde del abismo. Y es tremendo, porque la gente que te mira dice, a este algo le pasa, este no está bien, hay un problema tiene, algo está mal. Pero la persona, no, te preguntas, ¿cómo estás? No, yo estoy bien. No, conmigo no pasa nada. No, el problema es tuyo. No, te estás imaginando cosas. Todo está bien. Lo normalizamos. El pecado nos engaña a nosotros mismos. Nos aparta de Dios. Y nos lleva a un camino de autoengaño. Es por eso que es tan importante, hermanos, que nosotros podamos abrirnos a la poderosa obra del Espíritu Santo para que Él nos libre de las cadenas del pecado que nos llevan por un camino de destrucción y muerte, aunque no seamos conscientes de eso. ¿Es posible vencer el pecado? ¿O no es posible? Algunos han llegado a la conclusión de que no es posible, hermanos. Así soy, dicen, y así seré. Ya no puedo cambiar. ¿No me vas a cambiar tú? Así soy. He escuchado gente que dice así, yo soy así. Y así, y suficiente, ¿no? Ya no quiere que le digan nada más. Terco, ¿no? Egoísta, orgulloso. Yo soy. Y es verdad, es complicado, hermanos, porque vivimos en una sociedad que exalta algunos pecados. Hoy hay pecados que son, alguien decía, hay pecados que son respetables, pues. Hay pecados que son respetables, tienen que ser respetuosos. ¿No? Así de verdad, leí un título, un pecado respetable. Interesante, un libro allí. Por ejemplo, claro, la ambición. Hay que ser ambicioso, amigo. El que no es ambicioso no logra nada. Hay que ser ambicioso, hay que tener ambición. Ambición. ¿No? Y hoy vive una sociedad que exalta la ambición. Siempre más. Una casa, amén. 2 casas. 2 casas, ¿suficiente? No. ¿El que tiene 2 cuántas quiere? 3. ¿El que tiene 3? Dice ya, ¿listo? ¿Suficiente? No. ¿Cuántas quiere? 4. Y así vamos. Nunca es suficiente. Pregúntenle a Elon Musk si es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. ¿Cuándo es suficiente? No es más. La ambición. Se exalta, ¿no? Hoy se lo mira más bien como un atributo positivo. Es ambicioso. Hermanos queridos, es posible en medio de una sociedad que alienta, promueve el pecado, vencer el pecado. Hay una clara promesa del Señor, hermanos. Judas 24. Marque ese texto en su Biblia. No pierda, por favor, Juan 16, pero vaya Judas, ese librito que a veces parece que perdido, ¿no? Porque casi nunca lo leemos y lo pasamos para alto, pero ya antes de Apocalipsis, ¿no? Está Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Y aquí encontramos una promesa maravillosa. Márquela, hermanos. ¿Sí? Marque ese texto, por favor. Subráyelo. Tómelo como suyo, tómelo como una meta personal en el nombre del Señor. Dice así, Judas 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Aquel que es poderoso. Sí, es verdad, tú no puedes vencer tu pecado, no puedes, ni lo intentes. Pero alabado sea Dios porque el todopoderoso Dios ha provisto todos los recursos necesarios. Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado. Y Jesús envió al Espíritu Santo para darte la victoria sobre el poder del pecado. Por eso Él es poderoso para guardarnos sin caída. No necesitas vivir pecando. En el nombre de Jesús puedes ser más que vencedor gracias a la obra
poderosa del Espíritu. Nadie, hermano, se perderá en este mundo por ser pecador. No sería justo. Si Dios nos destruyera porque somos pecadores, no sería justo, porque nosotros nacemos en este mundo siendo pecadores. ¿Qué culpa tenemos de haber nacido en este mundo? Nadie se perderá por ser pecador. Solamente el que se pierda se perderá por haber rechazado la abundante provisión divina que Dios ha hecho para poder vencer el pecado. Rechazó la gracia de Dios, rechazó el sacrificio de Cristo, despreció la obra del Espíritu, rechazó todo lo que Dios hizo para salvarlo. Se perderá por decisión propia. Rechazó toda la ayuda divina. Es por eso, hermanos queridos, que nosotros no podemos jugar con el pecado. Es tan peligroso jugar con un solo pecado, hermanos. Un solo pecado. El pecado que no venzas te vencerá. Grábate bien eso. El pecado que tú no venzas te vencerá. Y el mismo Evangelio de Juan, hermanos, considera uno de los ejemplos más dramáticos de esta terrible y dramática realidad. Juan, en el capítulo 13, poquitas páginas antes, verso 2, hace una mención a un personaje que es un ejemplo claro de los peligros de jugar, acariciar, justificar el pecado. Juan capítulo 13, verso 2. Última cena. Están allí Jesús y los 12. La última cena, momentos dramáticos, momentos previos a la cruz. Y entonces, en medio de ese relato, Juan abre un paréntesis y nos da esta mirada de la realidad de Judas. A la vista de todos, todo estaba bien. Ahí estaban todos los discípulos de Jesús. Todos decían que iban a morir por él. Todos eran fieles. Todos lo iban a seguir hasta los últimos momentos. Todos, eso decían todos. Pero entonces, Juan introduce este comentario. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Todo pecado no confesado, hermanos, es una puerta abierta que el diablo va a usar para tomar el control de tu vida. No va a descansar hasta que tome el control de tu vida. Eso fue lo que pasó con Judas. ¿Amaba a Judas a Jesús? Judas amaba a Jesús, hermanos. Hay una cita tremenda en el Deseo de todas las gentes, permítanme leerla. Dice así, miren ustedes, Deseo de todas las gentes, página 663. Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Y esta frase fue tremenda cuando la leí. Amaba al gran maestro. Judas amaba a Jesús, amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida. Y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Él quería cambiar. Él amaba a Jesús, quería ser cambiado por Jesús. Él quería. No era falta de intención, de voluntad, él quería. Pero, ¿qué pasó? Y ahora prestemos atención, hermanos. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo.
Cristo no se entregó por completo, no se entregó por completo. Hubo cosas en su vida que Él no estuvo dispuesto a entregarle a Jesús. Dejó puertas abiertas, ventanas abiertas, porque luego fueron aprovechadas por Satanás. Dice así: no renunció a su ambición mundanal, a su amor por el dinero. Tremendo. No renunció a su ambición mundanal y a su amor por el dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. Judas amaba a Jesús, pero amaba más el dinero. Judas amaba a Jesús, pero amaba más el dinero. Yo leo este tiemblo, hermanos, porque nosotros estamos expuestos al mismo problema. Puede que amemos a Jesús y que seamos sinceros, pero tenemos que tener cuidado de no tener cosas en nuestra vida que estén compitiendo contra nuestra lealtad única y suprema con Jesús. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para que nos ayude a vernos como realmente somos, para que podamos identificar aquellas cosas que hoy todavía nos apartan de la presencia de Jesús y de su plena bendición. Oh, hermanos queridos, necesitamos clamar al Espíritu Santo para que Él nos convenza de pecado y nos dé la victoria sobre nuestros pecados. Amén. Amén, hermanos. Amén. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Cristo quiere darnos a través del Espíritu Santo la victoria sobre todos nuestros pecados, sobre todos nuestros defectos, sobre todas nuestras adicciones. No hay pecado que no pueda ser quebrado en el nombre de Jesús. No importa cuán profundo, cuán bajo, no importa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La provisión divina siempre es superior, siempre es mayor, siempre Cristo triunfará si tú le das la oportunidad y te abres a la obra plena y poderosa del Espíritu Santo. Estamos a tiempo, hermanos. Alabado sea Dios. Es tiempo, oportunidad. Pero el Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, hermanos. Me ayuda a entender mi inmensa necesidad de Cristo y la urgencia que tengo de confesarlo todo, sino que dice la palabra de Dios que Él también me convence y me expone a la justicia. Así dice, ¿no? Nos convencerá de pecado y de justicia. ¿A qué justicia se refiere aquí, hermano? Justicia, griego dikaiosune. ¿Qué se refiere esto de aquí? Esta es la misma palabra que aparece en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en palabras simples podríamos decir, hermanos, que la justicia de Dios es esa alta norma divina. La norma divina por la que Dios quiere que nosotros guiemos nuestra vida. Nuestra vida no puede estar modelada por el pecado. Nuestra vida, la vida de los hijos de Dios, está guiada por la norma divina. Esta es la norma que debe regir mi estilo de vida. Yo no debo acomodarme a las normas que el mundo me propone. Mi vida debe acomodarse a las normas que Dios me propone en su palabra, aunque sean contrarias a la cultura y a la sociedad donde vivo. Por eso el cristianismo siempre es y será contracultural. Es una revolución. El cristianismo es la más grande de todas las revoluciones. Es la revolución del reino de Dios, del evangelio de Cristo. Porque Cristo Jesús nos ha llamado a vivir vidas semejantes a la suya,
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque Él carga con nosotros. Hermanos queridos, es la norma divina la que tiene que regir nuestra vida. Vivir hacia adelante y hacia arriba. Nuestro llamado es vivir a la altura de los sueños de Dios, no a la altura que la sociedad nos propone. No copiar modelos terrenales, no. Nosotros estamos para ser imitadores de Cristo Jesús y mirando hacia adelante y hacia arriba, vivir una vida de mejora continua. La vida cristiana nunca será una vida rutinaria, una vida estática, una vida monótona. Si tu vida cristiana es estática, monótona y rutinaria, no has entendido el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo te ofrece una experiencia viva, creciente, dinámica, transformados de gloria en gloria. Él siempre tiene más, siempre tiene más, hay más gloria, hay más poder, hay más victoria. Mejora continua, mejora continua, mejora continua. El Espíritu Santo es el que te motiva a mejorar. No te canses de hacer el bien, no te canses de crecer. Avancemos en el nombre del Señor, hermanos. Hay nuevas victorias, hay mejora o no hay mejoras que hacer en nuestra vida. ¿Qué te gustaría mejorar con ayuda del Señor? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Eres consciente? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué paso necesitas dar? ¿En qué área de la vida? En la área de la vida que necesites. El Espíritu Santo está ahí para apoyarte, para ayudarte a mejorar en el nombre del Señor. ¿Necesitas mejorar intelectualmente? El Espíritu Santo puede darte más sabiduría, más inteligencia. ¿Necesitas mejorar físicamente? El Espíritu Santo puede ayudarte a tomar las decisiones necesarias para que hagas cambios en tu estilo de vida. ¿Tienes que hacer actividad física? Años que dices, ya voy a hacer. ¿Cuándo vas a hacer, amigo? Es tiempo ya. Necesita usted hacer actividad física. Ya el médico se lo ha dicho. Tiene que hacerlo. Hágalo. El Espíritu Santo, diga al Señor, en el nombre del Señor, con el Espíritu Santo, vamos a hacer los cambios que haya que hacer. Vamos a mejorar nuestra situación de salud para gloria y honra de Dios. Hay victorias en ese campo también. En el campo de la familia, de repente hay conflictos, situaciones, diálogos que no se han tenido, hay resentimientos, brechas, distanciamientos, problemas allí no resueltos, conflictos. En el nombre del Señor, ¿hasta cuándo? Vamos a vencer en el nombre de Jesús, vamos a pacificar la familia, vamos a perdonarnos, vamos a empezar de nuevo, vamos a reconciliarnos, vamos a crecer, vamos a hacer nuestra casa un lugar de oración, una familia de Cristo, una familia donde se viven los principios del reino de Dios. Mejora continua. Voy a ser un mejor trabajador, claro que sí. No puede ser que todo el tiempo esté haciendo lo mismo, vamos a mejorar. Vamos a buscar una mejor manera de hacerlo, más rápida, más inteligente, más apropiada. Vamos a buscar la manera, busquemos soluciones. Vamos, en el nombre del Señor. Somos representantes de Cristo, hermanos. Dios nos ha llamado y nos desafía a vivir a la altura de la norma divina. Lo mejor de lo mejor, para gloria y honra de Dios. Así que mejore, avance. Se puede en el nombre del Señor. Este año cuando vino la hija, nos trazó un desafío, no estaba planeado así, pero ella nos desafió, dijo, papá, dice, ¿por qué no salimos a correr? ¿Correr cuánto tiempo? Yo caminaba, salía a caminar, la verdad que caminaba. Pero ella me dijo, papá, corramos, vamos a correr. Y yo no estaba convencido, hermano, de correr, ¿no? Ni un kilómetro voy a correr. Pero Dios usó a la hija, y ahí nos motivó junto con mi esposa, y se me ocurrió la brillante idea, hermanos. Pero también sirven estos aparatitos para cosas buenas, ¿no? Así que fui al ChatGPT. ChatGPT, se los recomiendo, ¿eh? Para algo bueno. Le puse ahí, plan de entrenamiento para correr 5K, así le puse. ¿Sí? A los segundos, plan de entrenamiento para los 5K, semana 1. Semana 1. Camine 5 minutos, corra 1. Oye, me pareció interesante. Me dijo, esto yo sí puedo hacer.
Puedo caminar 5 minutos y correr 1 minuto. ¿Quién no puede correr 1, no? Comenzamos, semana 1. Camine 5, corra 1. Repite el proceso 3 veces. Ok, camino 5, corro 1, camino 5, corro. Yo ya caminaba, ¿no? Así que le aumenté el minuto de corrida. Un minuto. Semana 2, camine 3, corra 2. ¿Te hace sentido, no? Camine 3, corra 2. Eso pasó, hermanos, en septiembre de este año, hermanos. ¿Sí? Para gloria y honra de Dios, hermanos. Porque es Dios, ¿no? Me hubieran dicho a mí, yo me hubiera reído el año pasado esto. No, pero Dios es bueno, así tú nos vas convenciendo, nos vas mostrando que se puede con ayuda de Dios. ¿Sí? Fuimos avanzando. Hoy corremos 7K, hermanos. ¿Sí? 7 kilómetros. Estoy corriendo 7 kilómetros. Y me da risa porque yo mismo no me lo creo yo mismo, ¿no? Digo, estoy corriendo, me cuesta creerlo. Hasta decirlo me cuesta, me da gracia. Porque yo era el más incrédulo de todos, ¿no? Yo nunca me creí capaz. Y soy honesto, nunca me creí capaz. Estaba convencido que no podía. Dios usó a la hija y el maravilloso Espíritu Santo, hermanos, que trabaja contigo hasta la determinación comienzas. Poquito a poquito, poquito. Así te lleva el Señor. Poquito. Comienza con 5 minutos de caminata y 1 de correr. Poquito. Allí el Espíritu te va a llevar. No es una transformación de un día para otro. Es un proceso de continuo avance. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en continuo aumento hasta que el día es perfecto. Y nunca dejemos de mejorar, hermanos, hasta que Jesús toque nuestros cuerpos, dándonos el toque de inmortalidad. Mientras tanto, en esta vida, mejorar es un deber cristiano en todo. Siempre mejor, para gloria y honra de Dios. Yo los convenceré de justicia, de la norma divina. Y finalmente, hermanos, los convenceré de juicio. Y este es un tema interesante. Este puede ser todo un sermón aparte, vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda. Porque el tema del juicio de Dios, hermanos, es un tema que generalmente genera reacciones que no son positivas. Están aquellos que rechazan el tema del juicio de Dios. Dicen, no, Dios es amor, hermano. Dios es amor, Él va a salvarnos a todos, Él nos va a salvar, Él nos ama. Y hay mucha gente que hoy está con esa postura. Esta postura de que finalmente Dios va a salvar a todo el mundo, hermano. No importa lo que haga lo que éste haga, finalmente Dios es amor y Él lo va a salvar. Usted va a encontrar ahí en YouTube mensajes en esa dirección. El universalismo. Eso es un lado. Ahora, están al otro lado aquellos que viven con miedo. Nosotros como adventistas entendemos que la profecía de 2300 días se cumplió en 1844 y comenzó la primera fase del juicio final, el juicio investigador, que es una comprensión de un tema fundamental, el juicio investigador. Hay 3 fases del juicio. Juicio investigador, comenzó en 1844. El juicio confirmatorio, que acontecerá durante el milenio, que tendrá lugar en el cielo, ¿no es cierto?, donde los justos, los salvados, podrán ver por qué otros no se salvaron. Es decir, pero ¿por qué no está en el cielo si tú eres un santo? Bueno, en el cielo descubriremos que no era tan santo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, en el cielo habrá gente que entonces dice, ¿qué hace en el cielo? Bueno, la gracia de Dios. ¿Sí? Se arrepintió y Dios lo salvó. ¿Sí? Las sorpresas en el cielo. Y finalmente el juicio ejecutivo al final del milenio, cuando Dios finalmente, hermanos, destruirá a todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Y finalmente a Satanás mismo. Dios destruirá al pecado y a los pecadores por completo. Y pondrá fin al problema del pecado para siempre. Pero en esta fase del juicio investigador hay mucha gente que vive con inseguridad en cuanto a su salvación. Porque la pregunta es así sencilla. Si yo te pregunto a ti, te hacen la pregunta a ti, ¿tú eres salvo? Esa es una pregunta importante. ¿Tú hoy eres salvo? Bueno, esa pregunta hay gente que la complica. Dice, así, ¿no?
en blanco. ¿De acuerdo? No tenemos certeza. Hay gente que vive sin certeza de la salvación, porque teme el juicio de Dios. Está con la idea de que Dios lo puede pillar. No, justo me pilla en el momento que... ¡Uy! Y piensa de Dios así, pues, ¿no? Como que... ¡Uy! Y me pilla, ¿no? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no anda buscando pillarte. El propósito del juicio de Dios no es pillarte. ¿Sí? No es condenarte. El juicio de Dios es para salvación. La Biblia es clara en cuanto a eso. El juicio de Dios es para salvación. Y en realidad, hermanos, el propósito del juicio investigador no es para determinar si Dios finalmente nos acepta o no. No es ese el propósito del juicio. Dios ya nos aceptó en el momento de nuestra entrega a Él. Ya fuimos aceptados por Él. Esa no es la discusión, no es si Dios te acepta o no. Dios ya te aceptó. Tú ya te entregaste a Él, Él ya te aceptó. Tú eres suyo. El juicio investigador lo único que hace es verificar si has seguido entregándote a Él cada día. Eso verifica el juicio investigador. Verifica si has seguido entregándote a Él cada día. Si has decidido seguir siendo suyo. Por eso es tan importante, hermanos. Y eso hablábamos hace 15 días atrás. Por eso es tan importante que empecemos cada jornada buscando el bautismo del Espíritu Santo para que Él nos haga salvos por ese día. Por eso antes de comer, antes de beber, ¿hay qué? Hay que orar, hay que estudiar, hay que meditar y hay que alabar. Porque mientras tú entras a la presencia de Dios, el Espíritu Santo te bautiza y te prepara para el cielo ese día. Ese día. Por eso no necesitamos vivir con miedo al juicio, hermanos. Si tú te entregas a Dios cada día, vive feliz. Vive tranquilo, vive en paz, vive seguro. Hoy soy salvo, gracias a Jesús, gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy soy salvo, hoy soy salvo. No porque me miro a mí, porque miro a Jesús, porque he confesado mis pecados a Jesús. Porque me he entregado a Jesús, porque he puesto mis planes a los pies de Cristo. Soy suyo, hoy soy suyo. No importa lo que pase. Si hoy me sorprende la muerte, soy suyo. Estoy preparado para encontrarme con Jesús. Amén. Qué obra maravillosa, hermanos. Qué obra preciosa la del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Porque si yo me voy, se los voy a enviar. Y Él los va a convencer de pecado, ¿no es cierto? Para que puedan vencer cualquier pecado en el nombre de Jesús. De justicia, para que vivan a la altura de la norma divina. No se conformen al molde de este mundo. Vivan a la altura de los sueños de Dios. Y los sueños de Dios siempre serán más grandes que los sueños de los hombres. Y en tercer lugar, hermanos, Él nos convencerá de juicio. Sabiendo que sí, hay un juicio. Claro que sí, va a haber un juicio. Hay un juicio porque Dios se ha comprometido a restaurar el orden moral en este universo. Él se ha comprometido a eso. Y el juicio de Dios tiene el propósito de restaurar el orden moral en este universo. Pero en cuanto a ti, tú no tengas miedo. Si tú cada mañana te entregas al Señor y buscas el bautismo del Espíritu Santo, vive seguro de tu salvación. Ese día estás salvo para gloria y honra de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos hoy, hermanos? Suplicarle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y haga esta obra poderosa. ¿Queremos decir eso? Ven, oh amado Espíritu Santo, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos queremos decirle? Yo quiero, amado Espíritu, ven a mi vida, ven. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Vamos entonces a orar esta tarde ya. Ahí donde estamos, hermanos.
yo les voy a dar unos minutitos para que allí donde usted está, en silencio, incline su rostro y le pida al Señor que le dé el Espíritu Santo, que haga esa obra en su vida, que lo convenza de pecado. Muéstrame, Señor. ¿Hay algún pecado que necesito confesar? Muéstrame, Señor. ¿Hay alguna mejora que tengo que hacer? Muéstrame, Señor. Y Dios mío, ayúdame a vivir sin miedo. Ayúdame a entregarme cada día a ti para vivir seguro y feliz. Ahí donde estamos entonces, inclinamos los rostros y conversemos con Dios, hermanos. Y luego yo voy a terminar en una oración en conjunto.